Bienvenidos y bienvenidas a La Chica del Paddock. Un día más y hoy realmente vamos a hacer un poco lo que vendría siendo un resumen de las liveries. Ya hemos visto las 10 liveries que finalizaron el pasado viernes con el Alpine, aunque bueno, ya más o menos se filtró, entonces como tal no hubo mucha sorpresa por parte del equipo francés. Pero bueno, comenzando con el equipo Haas, que se estrenó, si no recuerdo mal, el 31 de enero. La primera vez es que cuando yo vi el monoplaza del equipo estadounidense, me asusté un poco en el sentido de que, bueno, no era lo que yo esperaba, no era el diseño. De hecho, me suena que se filtró, bueno, no se filtró, pero como que sí que mostraron una imagen, que esto creo que ya lo comenté en el episodio anterior, como que se mostró como un prototipo de lo que podría ser el Haas y me pareció muchísimo más bonito de lo que acabó siendo luego en realidad. La primera vez que lo vi, sí que lo vi como agresivo, ¿no? Cuando de repente vi la imagen del Haas dije, ojo, cuidado que a lo mejor el Haas sí que puede luchar por algún que otro punto en esta temporada, pero luego cuando yo lo vi la segunda, cuando ya lo vi la tercera, ya dije, bueno, sigue siendo el mismo equipo Haas, que no es por infravalorarlo, pero se espera poco de ellos esta temporada. Luego tenemos al equipo Red Bull, que bueno, esto ya lo hemos comentado en el episodio anterior, incluso yo creo que el anterior. Su presentación fue bastante penosa, por decirlo de algún modo, y porque bueno, además se ligaba, ¿no?, a lo que fue la relación con Ford, el acuerdo para 2026, los proyectos. También un poco le dieron un poco de espacio a Ricciardo con su vuelta a Red Bull. Pero en lo que es el diseño hay que fijarse en los detalles, hay que fijarse sobre todo en los patrocinadores. Entonces, en cuanto a bonito, pues bueno, sigue siendo un coche. Para mí los Red Bull siempre me han parecido un coche precioso, pero sí que a lo mejor he de decir que esperaba un poquito más de los austriacos y que, bueno, pues eso, hay que fijarse en los patrocinadores y que el coche es prácticamente el mismo en cuanto a diseño. Luego tenemos el Williams, que cuando anunciaron su patrocinio con el equipo con el grupo de Gulf, que fue el que diseñó un poco, o bueno, la marca con la que diseñaron luego con McLaren ese monoplaza para Mónaco 2021, si no me equivoco, además monoplaza con el que Lando Norris consiguió podio en el Gran Premio de Mónaco y me pareció un coche súper bonito. O sea, yo cuando vi ese diseño dije, qué maravilla. Entonces, cuando vi que Williams como que firmaba ese acuerdo con Gulf, sí que me esperaba más toques anaranjados. De hecho, yo me acuerdo estar viendo la presentación y decir, por favor, que hayan toques naranjas, porque es que es Gulf, es que además el azul y el naranja ya hemos visto que en equipos como McLaren sí que pueden funcionar muy bien. Entonces, en cuanto a diseño, no diría que, o sea, es un poco copia y pega, pero no es tan copia que a lo mejor como sí que ha sido el Red Bull y otros equipos que ahora comentaremos, pero sí que decir que a lo mejor me dejó un poquito con sabor de boca. En cuanto a competitividad, no diría que es el equipo más, como el monoplaza con más agresividad me muestra, pero bueno, tampoco es el que menos. Luego tenemos el equipo Alfa Romeo, que la verdad es que me gustó muchísimo su diseño, porque en los años anteriores, me acuerdo que en 2020 era como blanco y rojo, que esto ya lo comentamos en el episodio anterior, y luego en 2021 lo que era blanco fue rojo y lo que fue rojo fue blanco. Y eso como que sí que me dio un poco de decir, ay, como... eso que lo típico que te dicen, tal, no te copies, o que no se note mucho que te has copiado, pues es que me parecía como que no se lo pensaron mucho, o sea, no se pensaron mucho lo que viene siendo el diseño. En cuanto a agresividad, sí me parece un coche que, oye, puede luchar lo suyo. Bueno, todavía nos faltan ver los test de pretemporada, que además serán esta semana en Bahrein, creo que es el jueves, viernes y sábado, si no me equivoco. Y en España creo que empiezan como a las 7:30, 8 de la mañana, o sea, empieza bastante tempranito. Pero sí que me pareció un coche que lo ves, yo creo que en pista sí que tiene que ser precioso. Luego tenemos el Alfa Tauri, que es un coche que yo lo vi, además me pilló trabajando, me acuerdo. Yo la presentación no la vi en directo porque trabajaba por la noche y me pareció la misma situación que hemos dicho antes con el Alfa Romeo. Básicamente, lo que el año pasado fue blanco, este año es azul, y lo que el año pasado fue azul, este año es blanco. Pero claramente sí que está el patrocinador de Orlen, que antes era de Alfa Romeo, y por eso esos toques más rojizos, como si es rojo prácticamente,
en el Alfa Tauri. Y me parece un coche bonito, que la primera vez que lo vi, quizá no me gustó del todo, no fue el primero que dije, ¡buah! De eso de que, como cuando escuchas una canción, de que la escuchas la primera vez y dices, sí, pero necesito como escucharla más veces. Con el Alfa Tauri me pasó algo parecido, en el sentido de decir, me parece bonito, pero necesito ver más fotos. Y luego ya, claramente al día siguiente, porque volví agotada de trabajar, pero al día siguiente, cuando ya estuve viendo más fotos y tal, sí que me pareció un coche muy bonito, pero no espero, sinceramente, que Alfa Tauri consiga muchos puntos esta temporada. No en el sentido de que acabe noveno o décimo, pero sí de que la combinación Tsunoda y Debris a lo mejor sí que se le va a atragantar un poco al equipo Alfa Tauri. Luego tenemos al equipo McLaren y este causó bastante revuelo, sobre todo en como los días antes, ¿no? Los días y semanas antes, porque se filtró, bueno, no se filtró, pero como que la cuenta de McLaren puso como una foto diciendo como nuevos comienzos. Y una foto con un diseño muy parecido al McLaren de 2007 y 2008, que a la gran mayoría de nosotros nos fascina. El diseño de ese coche, a mí me parece uno de los coches más bonitos que he visto de la Fórmula 1, pero mucha gente soñó con que ese diseño volviera, ese color plateado, pero lamentablemente el coche sigue siendo naranja papaya. Y lo que más revuelo causó este monoplaza, que además se presentó el lunes 13 junto al Aston Martin, que luego se estrenaría a las 8, fue el tema de la fibra de carbono. Además, esto ya es un tema que mencionamos en el podcast anterior, en el sentido de cómo muchas veces los coches han mostrado o han tenido que reducir tanto la pintura que han dejado la fibra de carbono básicamente a flor de piel en el coche para un tema de reducir peso, y este así, se nota que ha sido uno de los problemas principales que ha tenido en cuenta el McLaren, porque si antes era naranja con destellos o, podemos decir así, parches, por decirlo de algún modo, porque al final no es un parche, básicamente es como la piel del coche, por decirlo de algún modo, negro, mucha gente al final este año ha dicho, bueno, es que el coche no es naranja, es que es negro con toques anaranjados. Y sí que ha habido, yo creo que bastante desilusión, porque es uno de los coches que con el Red Bull que más se parece al del año pasado en cuanto a lo que viene siendo estética, livery, diseño, porque luego ya lo que viene siendo pues, todo el tema de pues, el estado aerodinámico, bueno, el alerón, tal, el halo, ya es... Ya, o sea, nosotros estamos aquí juzgando lo que viene siendo la estética de los coches. Entonces, yo creo que fue un coche que desilusionó bastante. Otro que al menos, bueno, aunque una pequeña puntualización, la presentación de McLaren de YouTube fue una completa maravilla. O sea, con vídeos, como creo que cumple como 60 años de su historia, si no me equivoco, como que hicieron como un vídeo con un montón de pilotos como Senna, luego pues salía, pues, por ejemplo, Hakkinen creo que también salía, luego Hamilton, Alonso. Estaba bastante guay la presentación. Pero bueno, luego tenemos el Aston Martin, que sí que es verdad que yo creo que me desilusionó un poco, porque yo soy muy de veo una cosa o me intuyo alguna cosa y creo fielmente que se va a cumplir. Por ejemplo, cuando Aston Martin sacó las primeras imágenes de su merchandising, yo vi ese color lima y dije, el coche va a ser lima, el coche va a ser lima. O sea, el lima entero no, porque a mí el verde esmeralda sí que fue un color que me encantó. O sea, de hecho el año pasado la categorizaba como el coche más bonito de toda la temporada, pero quizás este año yo puse muchas expectativas en Aston Martin, ya no por el tema de pues, la misión, la 33 y tal, Fernando Alonso, que eso ya llevaba unas expectativas bastante altas. Sí que me parece un coche precioso, pero yo a lo mejor esperaba un toque un poquito más de lima. Más colores de lima, porque al final solo tiene como una línea lateral que, bueno, pues que si me dais un pincel lo puedo hacer yo perfectamente. Luego tenemos el Ferrari, que a primeras dices, uff, si se parece, básicamente es idéntico al del año pasado. Tiene más toques de fibra de carbono, que es un poco pues lo que hemos dicho con el McLaren, lo que mencionábamos en el episodio anterior por el tema de reducción de peso. Pero a mí, sinceramente, el Ferrari, bueno, yo además la presentación me acuerdo que la vi en clase porque me pilló en clases de la universidad, y yo cuando de repente vi que empezaba la presentación cantando el himno de Italia, yo dije,
¿por qué no puedo poner el volumen al máximo? Me acuerdo que además tenía clase de sonido, por lo que como tal cuadraba, ¿no? Pero me acuerdo que la vi en clase y cuando vi el coche al principio dije, es otro copia y pega, pero si es que no han cambiado nada. Pero luego fue verlo rodar en pista y dije, qué maravilla de coche. A ver, yo sé que vosotros sabéis mi debilidad por el equipo Ferrari, pero la preciosidad de ese coche, que yo cuando le vi rodar en Fiorano, que además se arriesgaron mucho porque fue el primer equipo que el mismo día de la presentación salió a rodar en pista, cosa que luego también haría Mercedes, que ahora hablaremos de ello. Pero bueno, creo que completó una vuelta Charles Leclerc y otra Carlos Sainz. Las dos limpias, sin problemas, sin trompos, sin salidas. Sí que vi un contravolanteo de Charles Leclerc que me asustó un poco en el sentido de decir, ojo que a lo mejor el coche no tira. Pero en cuanto a estética y tal, sí, yo sí que noto el cambio de rojo. Porque leí mucha gente que decía, pues si el rojo apenas se decía que iban a cambiar de color a un rojo más fuerte, si coges las dos fotos del año pasado y esta se ve claramente. Y luego tenemos el Mercedes, que sinceramente no me esperaba la vuelta del color negro. Me pilló un poco por sorpresa. O sea, yo creo que ya un poco fueron tirando pollitas, porque días antes sí que mostraron una foto de Lewis Hamilton y de George Russell con los monos negros, pero el coche, sinceramente, me parece una preciosidad. Nunca pensé que diría esto, pero ese Mercedes es una preciosidad completa. Yo creo que desde el alerón trasero hasta la punta del alerón delantero. Cuando lo vi, además, me asustó. Dije, madre mía, esto parece que, o sea, un Hammer Time en toda regla, en el sentido de decir, tengo miedo de cómo pueda ir el Mercedes. Sobre todo porque además se confirmó ese mismo día que solo estaba pintado de color negro lo que viene siendo la zona del cockpit o sea, como la parte más alta del monoplaza, y que además habían modificado el cockpit y lo habían acortado 13, o sea, no, 13 no, 23 centímetros, o sea, 230 milímetros, sí, 23 centímetros. Y claro, yo al principio dije, ojo que Mercedes va por todas. Yo creo que 2022 fue un año un poco de transición con todo el tema, yo creo, del nuevo reglamento. El porpoising claramente les pilló desapercibidos, pero sí que creo que Mercedes puede estar en la guerra para 2023, porque le veo un coche muy competitivo y en cuanto a diseño, veo muy inteligente lo de aprovechar que en 2020 ya llevaron el coche de color negro, 2020 y 2021, ¿puede ser? ¿O fue ese que 2020 no? Creo que 2020 y 2021 me llevaron el monoplaza, 2020 y 2021, porque me acuerdo que en el Gran Premio de España de 2020 Bottas dijo, porque así me desmayo del calor que hacía en ese coche. Entonces, sí que creo que una vez o sea, ya vieron que el negro le sentaba bien al monoplaza. Luego lo de las flechas plateadas, sí que es verdad que se les va un poco, o sea, que las llaman flechas negras, no tiene tanto gancho como flechas plateadas, pero creo que una vez vieron que el negro sí que cuadraba con el monoplaza, utilizar la fibra de carbón un poco para simular esa pintura y así reducir el peso y una mayor velocidad, bueno, mayor velocidad, no, mayor rendimiento en el monoplaza, creo que sí que fue un movimiento bastante inteligente. Y luego nos queda el Alpine, que no, o sea, tú lo comparas y no hay mucho cambio estéticamente al del año pasado, porque se sigue manteniendo tanto el azul como el rosa. El diseño es bastante parecido, tampoco hay mucho cambio, aunque la parte de detrás tiene como una especie de rombos triángulos, que creo que le dan así el toque al monoplaza, le hacen un poquito más interesante que el del año pasado. Y además, si no recuerdo mal, confirmaron que iban como el año pasado, ¿no? Al principio de temporada, iban a utilizar el monoplaza entero de color rosa, creo que es Bahrein, Arabia Saudí y Australia, o sea, las tres primeras carreras de la temporada. Y esto es un poco como yo veo a los monoplazas. En cuanto a ranking, sí que diría que a lo mejor el Red Bull, estamos comentando liveries, porque claramente a Red Bull lo voy a poner último, pero no va a acabar último la temporada, vamos, o sea, yo lo puedo hacer muy bien el resto y muy mal Red Bull para que eso suceda, pero sí que pondría a Red Bull en el último puesto, porque quizás sí que me esperaba un poquito más de cambio y claramente lo único que ha cambiado son los patrocinadores. Y que si ahora el Toro está un poco más para arriba, un poco más para abajo. O sea, fue un poco bastante desilusión.
Luego tenemos el McLaren, que sí que junto al Red Bull lo veo menos cambiado y menos sé. Sinceramente, al igual que hay gente que se siente estafada con lo de la misión, yo me siento estafada con McLaren por el tema de ilusionarme otra vez con que podría volver el color plateado al monoplaza. Entonces le pondría como noveno puesto, que aún así, pues bueno, no es el último y da gracias, ¿eh? Porque los tapacubos además son los mismos, o sea, no han variado ni eso. De hecho hay una foto que creo que es en Brasil de Lando Norris, donde el monoplaza del McLaren y el monoplaza de este 2023 es prácticamente idéntico. En octava posición pondría quizás al Williams, porque lo veo como muy sencillo. O sea, podrían a lo mejor elegido otro tono de azul, o lo que hemos dicho antes de quizás poner un toque más anaranjado, o aunque sea una parte del coche. No te digo que lo pongas todo naranja, porque el Williams durante prácticamente gran parte de su historia siempre como que ha mantenido el color azul, y quizás en ese sentido me esperaba un poquito más de Williams. En séptima posición quizá pondría el Haas, porque sí que es verdad que me parece un coche feo, pero al menos ha cambiado su estilo, que es algo diferente a lo que han hecho tanto Red Bull como McLaren como Williams. Y no sé, lo veo un coche que, bueno, sí, sin más. O sea, le pondría séptimo porque el resto simplemente me parecen mejor. En sexta plaza, no sé si estaría un poco debatiendo entre el Alfa Tauri y el Alfa Romeo, porque el Alfa Tauri sí que me parece un monoplaza bastante bonito. Para haber hecho poco cambio, me parece un monoplaza que les ha quedado bastante bien. Cuando cambiaron de Toro Rosso a Alfa Tauri, la combinación de azul marino azul marino y blanco siempre me ha gustado, siempre me ha parecido bastante bonita. Ya no solo en ropa, sino en combinación de todo. Al final son un poco los colores típicos que luego le llaman como el marinero, ¿no? Conjunto marinero, que además es rojo, azul, marino y blanco. Entonces me parece un coche bonito, pero yo creo que voy a poner al Alfa Romeo por delante. O sea, creo que el Alfa Romeo sería quinto, si no me equivoco, sí, quinto. Y porque simplemente me parece como muy, muy completo, en el sentido de que, bueno, en la presentación me gustó más que el Alfa Tauri, porque el Alfa Tauri simplemente pusieron la foto y ya, y dijeron, pa' casa. Y el Alfa Romeo sí que pues hubo más o menos una presentación, una pequeña introducción, y luego también salieron Valtteri Bottas con ese nuevo peinado y Wang Yuzhou como a destapar el coche, ¿no? Como a mí me gusta que se haga, que es que los pilotos cojan de la tela o de la manta, sí, la tela que hay encima del monoplaza, y la quiten para que así como se hacía, como se ha hecho siempre, básicamente. No con un vídeo y que luego de repente aparezca el coche. A mí me gusta más que como que los pilotos estén involucrados en el momento de desvelar el monoplaza. Y pondría en cuarto lugar al Alpine. Me diréis, bueno, Alicia, pero es que el diseño es lo que... Si antes, por ejemplo, a Red Bull y a McLaren les has puesto de los más bajos y el diseño no ha cambiado nada, pero es que, no sé, el Alpine, la combinación de azul y rosa me gusta bastante. Además, el alerón delantero me parece bastante bonito y la parte de atrás, lo que me he dicho antes de los rombos y los triángulos, los veo como muy estéticos. Entonces, es un monoplaza que lo veo y digo, no digo que feo, le digo bastante bonito, aunque sí que es verdad que es bastante, no sabría cómo decirlo, como bastante gracioso el tema de cómo se filtró, porque se ve que se les coló como un crío de 16, 17 años mientras rodaban, pues aprobaban el coche en Silverstone y grabó un vídeo y así se filtró. O sea, y luego me acuerdo que el día de la presentación, como que 5 minutos antes de empezar, como que subieron el vídeo a YouTube ya mostrando el coche. O sea, fue un poco caos por parte del equipo francés, pero bueno, aún así me sigue pareciendo un monoplaza precioso. Entramos en el top 3 y aquí tengo un poco de dudas, porque quizás pondría en tercer lugar al Aston Martin, que sé que muchos de vosotros me diréis, bueno, Alicia, ¿qué acabas de hacer con la maravilla de coche que es? Me parece un coche muy bonito, estéticamente me parece precioso, quizás pues eso, los toques de lima por ponerle alguna queja, pero lo veo y no me parece agresivo. Veo el coche y no digo, este monoplaza puede luchar por la cuarta plaza. No lo veo como tan imponente
cómo quizás veo al Ferrari, que yo lo pondría como el segundo puesto, y eso que casi todos los años le pongo como el primero, pero sí que le veo como al Ferrari que... O sea, bueno, lo interesante de la Aston Martin, antes de meterme con Ferrari, es el tema de que veo que ha combinado distintos elementos favorecedores en otros equipos, como por ejemplo el tema de los pontones en... Bueno, pontones no, claramente, o sea, como una mezcla así de la parte trasera de Ferrari, luego el alerón claramente es de Mercedes. Entonces sí que le veo como una combinación de distintos elementos entre Ferrari, Red Bull y Mercedes, que es lo que hay que hacer al final. O sea, tú tienes que ver qué les ha funcionado a los equipos que han quedado por delante de ti, por qué les ha funcionado y cómo tú puedes implementar eso. Entonces pondría al Aston Martin en tercer lugar por el tema de que yo miro el coche y no me parece que es un coche que pelee por la quinta o cuarta plaza del campeonato. Luego en segundo lugar tenemos al Ferrari. Podríais reprocharme lo mismo, ¿no? Que un poco con el tema del Alpine, de que, bueno, pues realmente el diseño de Ferrari siempre es el coche rojo. Claramente no van a cambiar el color, para mí los coches rojos son preciosos, de hecho el mío es rojo. Y simplemente porque lo veo y aunque quizás el del año pasado me pareció más bonito que este sigo viendo un coche que puede pelear por el Mundial. Y además un aspecto que a mí me ganó un montón desde que lo vi fue el tema del alerón trasero. Casi todos los coches en el alerón trasero tienen a, pues, por ejemplo, Red Bull, que tiene a patrocinadores. Bueno, casi todos. De hecho, lo estoy mirando aquí en las fotos. Mercedes tiene a Petronas, Aston Martin tiene al Aramco. Casi todos tienen patrocinadores y Ferrari simplemente ha implementado lo que pusieron en el monoplaza del Gran Premio de Monza, que pusieron el Ferrari en el alerón trasero, la palabra Ferrari, de color amarillo, que a lo mejor eso sí que yo le criticaría. Decir, bueno, el coche sí que es verdad que mayoritariamente es rojo, pero el coche amarillo, o sea, el toque amarillo a mí no me disgustó en ese Gran Premio y quizá Ferrari de color amarillo pues le hubiera dado quizá un toque más de elegancia al monoplaza, tal y como yo lo veo, pero sí que me parece un coche que pueda luchar por el campeonato, o sea, bueno, que pueda volver a luchar por el campeonato si es que la fiabilidad y todos los distintos factores que han impedido que Ferrari gane esta temporada favorecen tanto a Carlos Sainz o a Charles Leclerc para ganar el campeonato. Y en primer puesto, algo que no pensé que haría nunca, pondré al Mercedes. Me parece un coche muy bonito, pero extremadamente bonito. De hecho, subieron una foto a Twitter, que supongo que también la subirían a Instagram, de una onboard de George Russell, además rodando en lluvia en Silverstone. Y o sea, cómo se ve el monoplaza desde la cámara onboard, que realmente está como en la parte de arriba, ¿no? La parte del cockpit, la parte superior. Cómo se ve por detrás el Mercedes es que es una maravilla. Claramente, en cuanto a mis intereses deportivos, no me gusta que sea tan agresivo, o que no que sea tan agresivo, pero que a primera vista parezca tan agresivo, pero sí que tengo que admitir que o sea, me parece un coche preciosísimo y que no dudo que pueda volver a la lucha por el Mundial, ¿no? Lo que hemos dicho un poquito antes. Entonces, pues hasta aquí estaría como un poco comentando lo que es la estética de los monoplazas, aunque es eso, ya más o menos lo he ido comentando en episodios anteriores conforme iban saliendo. Pero bueno, como la semana pasada tuvimos la de McLaren, Aston Martin, Ferrari, Mercedes y Alpine, que básicamente es la mitad de la parrilla en una semana, bueno, pues veía inconveniente realizar un episodio hablando de esto y así un poco como clasificando, ¿no? Poniendo a cada uno en su lugar debido al trabajo de, pues quizá de marketing o de diseño de deliveries que han estado haciendo durante el parón invernal. Entonces ahora solamente queda esperar al jueves para ver un poco cómo se desenvuelven estos monoplazas en pista. Además que, bueno, no lo he dicho, pero el Mercedes sufrió una serie de problemas con la unidad de potencia cuando rodaron el día de la presentación, pero bueno, nada alarmante, o sea, claramente eso el equipo Mercedes lo arregla en 2 minutos, pero llegará, o sea, tendremos que esperar al jueves para ver un poco cómo se desenvuelven los monoplazas en los test y a ver un poco cómo van en cuanto a ritmos, si hay alguna sorpresa. Ya sabemos que no van a mostrar todas sus cartas. Sería muy de principiantes que de repente llegasen los test y quedase, por ejemplo, yo qué sé, Mercedes primero, cosa que casi nunca he hecho, incluso teniendo el coche ganador. Entonces, nada, pues os espero el lunes que viene, a ver un poco, seguramente sea comentando los test,
y un poco supersticiones para el año que viene. Pero bueno, nos vemos el lunes que viene y que pasen un feliz lunes.